Y esto es... A medias con un invitado muy especial, Eric del Búfalo. Aquí hay dos del Búfalo. Por supuesto que no está related to you. Por supuesto que no. Mucha gente pregunta, mucha gente piensa que tú eres mi papá. Somos primos hermanos. Somos primos Vamos a hermanos. despejar esa duda de una vez. Claro, porque además que si te dicen que eres mi papá, es que te ven viejo. Porque yo soy viejo. Bueno, Tienes sí, cierta edad, digamos. Yo tengo cierta edad. Sí. Ya vos sos un adulto joven. Yo soy un adulto joven. Ya yo escucho Onda, la super. Yo escucho Shirley todas las mañanas. Y yo soy más joven de lo que me veo. Tú eres más joven de lo que te ves, ¿verdad? Sí. Eric es muy jovial. Bienvenido, Eric del Búfalo. Eric es profesor de filosofía, es profesor de francés, es fotógrafo, es de todo. Tú eres artista. De todo eso sonó como un insulto más que como una presentación. No, pero tú eres una persona polifacética. Polifacética, multifacética. Okay, totalmente. Pero eso está bien, que tengas varias facetas, no claro. una sola cosa. Yo no sabía que tomaba fotos y vaina. Es fotógrafo y muy buen fotógrafo. ¿Qué signo soy vos? Capricornio. Capricornio. Esa es mi luna y tu luna también. Esa es mi luna. Y ¿Qué mi tal? luna también. ¿Qué te parece? Estamos dando información muy secreta. O sea, no sabes quién está escuchando este programa. Imagínate tú dado el signo zodiacal. Dar el signo zodiacal, ya te pueden analizar. Claro, exactamente. Un perfil. Tengo un perfil nada más por ahí. Totalmente. Eric está invitado a este programa porque queremos hablar de lo que dice probablemente el título, que es el fascismo. Queremos saber qué es el fascismo. A raíz de la ley, no es una ley, es un texto de ley, que eso es lo que me gusta decirlo porque que el chavismo promulgó o pasó por primera discusión, ¿no? Sí, Todavía sí. No está en Gaceta ni nada, aprobada. Que es la ley en contra del fascismo. Obviamente están utilizando esa palabra muy a la ligera y ahí que tanto puede entrar ahí. Ellos pueden definir fascismo como les dé la gana, a pesar de que si te pones a pensar una ley en contra del fascismo es un poco fascista. No sé qué piensas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no solamente es contra el fascismo, porque es interesante todo, fascismo, neofascismo y expresiones afines, y esa es la parte más similares, que es la parte más problemática, porque eso implica que ellos pueden hacer analogías con lo que sea, ¿no? Que es una expresión similar al fascismo, el estalinismo, exacto, tipo el comunismo, no se me ocurre otra. Ellos mencionan el neoliberalismo. Neoliberalismo, imagínate tú. Sí, claro. ¿Qué tal? Yo quería empezar a hacer la pregunta. Uno, quiero decirle algo. Si yo te caigo bien después de esto, me desbloqueas en Twitter. ¿Yo te colocaba en Twitter? Sí. A lo mejor me insultaste por Capriles o algo así, alguna vez. Por Capriles. Seguramente, no sé, a lo mejor me insultaste, dije algo contra Capriles y me insultaste. Yo detesto Capriles, claro que no. Entonces, yo creo que te voy a decir algo. Yo también soy de bloquear gente, así que yo te entiendo. Capaz te dije algo acidísimo y me bloqueaste. Yo quiero decir algo. Yo creo que capaz, si tú no lo hubieses bloqueado, ella te hubiese bloqueado a ti una semana después. Es verdad. Probably. Entonces, o sea, yo creo que... Pero yo como creo que nos caemos bien un poco, tú me desbloqueas. mira, yo bloqueé a mucha gente porque siento a veces que me dan mal de ojo simplemente. A lo mejor no dijiste nada, sino sentí que había una mala vibra. Pero yo quiero de ti directamente, no entiendo por qué te bloqueo. Vamos a remediar eso antes de salir de esta entrevista. Yo tengo cero mala vibra, tengo hasta... Mira, tengo un anillito. Además los dos tú tienes la luna en Capricornio, tú eres Capricornio. Eso es importante. ¿Vos crees que no? ¿Vos crees que no es importante, Peliris? Eso es lo principal para llevar bien una Inmediatamente después de esta emisión vamos a desbloquear. Está bien, lo pondremos. Pero bueno, yo quería empezar con una pregunta que creo que es como súper básica. Porque la mayoría de las personas cuando piensan en fascismo siempre se lo adhieren a cualquier ideología de derecha o que es de derecha solamente y creo que eso no lo puedes poner en polos ideológicos. Sí, bueno, de hecho Mussolini decía que el fascismo era la superación de la derecha y la izquierda, ¿no? Que nació ahí con Mussolini. Como una síntesis de las dos cosas. Que nació con Mussolini. Exactamente. Entonces, pasa que el fascismo es un significante ya a estas alturas muy vacío porque se usa como insulto corriente. Sí, sobre todo en Europa, entonces no significa nada. Pero en el sentido histórico, el fascismo es un movimiento concreto que se dio y desapareció. Y fue padre de otras corrientes, como el nacionalsocialismo, como en parte la falange española, etcétera, etcétera. Y otras expresiones también en Rumania, etcétera, ¿no? Pero el fascismo histórico italiano, el puro, el originario, diríamos, se dio y desapareció y no se volvió a dar más nunca. La Unión Soviética, cuando gana la guerra, ¿verdad?, empieza a llamar a todas las corrientes, digamos, occidentales o capitalistas, fascistas, para decir que, bueno, los enemigos de la Unión Soviética siguen siendo los fascistas y todavía se usa a veces en ese sentido. Todos los partidos comunistas, toda la izquierda española, italiana, etcétera, siempre se refiere a fascistas para simplemente decir no eres de izquierda, ¿no? Porque entonces, el padre o sea, no el padre, pero el mayor exponente que fue, bueno, Stalin. ¿Mussolini? No, pero Stalin lo empezó a utilizar como
como antagonismo sinónimo a de ellos. enemigo, Exacto, antisoviético. o sea, como yo soy de izquierda y yo soy comunista, si tú eres mi enemigo, tú eres de derecha. Exactamente. Bueno, Entonces, ahorita Putin cataloga de nazi. bueno, cualquiera, ahí hay hasta- otras cosas, y sí nazis también de verdad, pero o ¿Ah, sea, sí? gente que se reclama, porque Son neonazis. el nacionalismo ucraniano que viene de bandera es un movimiento claramente neonazi también. Entonces ahí hay las dos cosas, hay manipulación, propaganda de Putin, pero también realmente que hay neonazis en Ucrania. Wow. Pero Pero eso no justifica. pero eso está muy encapsulado en Ucrania, pues, y en algunas partes de Europa Oriental, ¿no? Ok. Y que además sobrevivieron porque como ellos padecieron la Unión Soviética, el antagonismo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra era el fascismo, entonces el fascismo tiene prestigio en Ucrania, justamente porque fueron los enemigos de los soviéticos que después... Claro. Entonces, pero eso es otra situación muy distinta al uso que se está dando hoy en día en Venezuela de eso, ¿no? Claro. ¿Cómo nace el fascismo en Italia? O sea, tiene que ver El con- nazismo nace, bueno, Mussolini es el Partido Socialista Italiano. O sea, que La de vamos a izquierda. decir que es una forma de socialismo. De hecho, los alemanes traducen el fascismo como nacionalsocialismo por algo, ¿no? Que conjuga nacionalismo, ideario socialista, en parte de distribución de la riqueza, con un gran nacionalismo, ultranza. Conjuga un gran control del Estado, pero dejando la propiedad privada intacta, o sea, no tocando los enchufados de la época. Mm. Entonces no hay estatización de los medios de producción, pero hay un gran control del Estado, ¿no? Entonces el fascismo sería todo poder totalitario de control absoluto del Estado, no privatizando los medios de producción, Esos serían sus principales dejando los características. emprendimientos, los emprendimientos. Pero al y mismo las tiempo prepagos controlas el públicos. Estado. O sea, Pero control absoluto del un Estado. Estado fuerte, un Estado grande, pero no controla los medios de producción. No controlas directamente los medios, no estatizas, No estatizas. pero los controlas con tu propia burguesía que tú creas. Y controlaba los medios de comunicación, era principalmente militarista o era más que todo. Controlaba los medios de comunicación, pero fíjate que en la época del fascismo italiano había medios liberales todavía. De hecho, el concepto totalitario viene de un periodista, no viene de un teórico. Se le Italiano. escapa el nombre italiano, que era liberal de la época, y hace un editorial, o sea, una de las primeras editoriales cuando Mussolini toma el poder, en su periódico, te debo eso, lo buscamos de investigación después, este gran periodista de la época conocido inventa el término totalitarismo para referirse al fascismo, ¿no? Justamente porque ve como el control total del Estado sobre la vida pública, ¿no? Mm. Y la falta de división de poderes. Pero Y entonces no lo podemos donde la meter en una distinción ideología. privado y público se hace más débil, ¿no? Y como no era bolchevique, justamente, entonces él le adjudica el adjetivo de totalitarismo para darle una categorización. Después, muchos años después, Hannah Arendt hace un tratado sobre eso y le da una forma más sistémica, más de filosofía política. Pero el primer término de totalitarismo aparece con el fascismo y viene por un periodista liberal italiano. Hubo cierta prensa conservadora, más o menos tolerada durante el fascismo, pero sí estaban muy controlados los medios, ¿no? Por supuesto. O sea, el fascismo tenía sus características, ahora no lo podemos extrapolar a algo El fascismo actual. tiene tres patas, que la muestra muy bien uno de los Ajá. primeros asesores de Chávez, O sea, que ¿cuáles- fue Ceresole, ¿cuáles Roberto serían Ceresole, los pilares Ajá. del fascismo? que fue o sea, la identidad entre pueblo y caudillo. Tiene que haber un caudillo. Ese caudillo tiene además que tener ejército. O sea, si no hay el componente militar es obligado. el componente militar es absolutamente obligado al fascismo porque el control autoritario implica el componente armado, si no, no tienes control absoluto. Por lo tanto, en el fascismo la violencia está siempre detrás del poder político de modo manifiesto. Si no haces eso, vas preso, vas detenido, te caemos encima, ¿no? Entonces, ejército, pueblo y caudillo son las tres patas del fascismo. Ejército, pueblo y caudillo. Y el caudillo no necesariamente tiene que ser expresamente militar. O sea, contener el control Bueno, de las Mussolini fuerzas no era armadas. militar. Mussolini él no era militar. Ah, no. No. Él es un político socialista. Pero que poco a poco, y no tiene poder militar, no tiene el ejército italiano que lo controlaba el rey. Él crea su propio paraejército, las camisas negras, pero esas camisas negras poco a poco van controlando todos los mandos del ejército italiano. El ejército italiano nunca fue fascista en el sentido estricto, siempre se mantuvo institucional, pero estaba controlado por los cuadros de las camisas negras, como en Alemania también hubo siempre Las una SS. Wehrmacht institucional, pero controladas por las SS y los otros cuerpos La Gestapo y eso. paramilitares, que era La policial, Gestapo era la policía militar, controladas por cuerpos que el mismo nazismo había creado para controlar al ejército. Lo primero eran las SA y después las SS.
Sí, y de hecho estoy viendo una serie rechísima que se llama Masters of the Air, que es de uno... Está en Netflix. Está en Apple TV, es de la Pero Fuerza está ahí tu Aérea clave. Americana, y cuando, bueno, llega al final, se encuentra, o sea, los aliados llegan a uno de los campos de prisioneros. Las Fuerzas Armadas se comportaron mucho más decente de lo que suelen pintar, digamos, a la Gestapo, porque la Gestapo es el gran fantasma ahí, como que ustedes quieren estar presos aquí con nosotros y no con la Gestapo, o sea, hasta los mismos funcionarios de la Luftwaffe, se llama, ¿no? Claro. Esos son los de Decían, aire. Esa es la Fuerza se Aérea. veían Las como, Fuerzas Aéreas. son militares, pues, o sea, respetan por lo menos el honor militar. Sí, la Wehrmacht, que era la Fuerza Armada, siempre fue de la Alemania. Claro, ¿no? De hecho, en la película La Caída, tú ves como Hitler dice, ¿por qué no los maté a todos como Stalin? Y puse a todas mis fichas SS y dije, me traicionaron estos generales, ¿no? Porque, o El sea- que educado hijos de papá, ¿no? Porque él no destruyó las Fuerzas Armadas. Él las sometió Bajo la SS, bajo sus vainas paramilitares. al partido, pero no la destruyó, no la desmontó. El fascismo es una ideología que en este caso no nació en el poder, pero... Fíjate muy que el cerca. fascismo no se da como ideología. De hecho, Mussolini dice que no es Eso una es lo que iba a ideología, decir, es esto un no hecho es ideología. histórico. O sea, aparece como hecho histórico, aparece como... Un movimiento político, Después ¿no? Mussolini le da un movimiento político socialista. Después Mussolini lo separa, justamente para diferenciarlo de todo el socialismo prosoviético y izquierda, y le da un carácter ideológico, ¿no? Mussolini tiene un libro donde dice que es el fascismo. Y nadie le para mucho, pero ahí está realmente lo que fue. Y es una tercera vía, ¿no? Es la tercera vía justamente de una síntesis, es una síntesis entre la izquierda y la derecha, respetando, o sea, toma el poder total del Estado, pero respetando cierta libertad económica. Por ejemplo, ¿qué pensaba de la lucha de clases? Que es como la base del... La lucha de clases él la Izquierda. resolvía con el Estado, con el ciudadano. O sea, el ciudadano italiano resolvía el conflicto entre privado y público, ¿Y cómo lo resolvía? Existiendo. dándole al ciudadano, digamos, no sometiéndolo al Estado directamente como los bolcheviques. Pasa que nosotros tenemos que tener en cuenta también que el fascismo nace con el fantasma bolchevique al lado. Okay, no se entienden estas ideologías si no se entiende la Unión Soviética de la época. Y en Europa había mucho miedo también. De hecho, Churchill apoya a Mussolini hasta casi el final de la guerra, o sea, hasta casi el final del comienzo de la guerra, perdón, porque lo veía como una contención al poder soviético. Y también Gandhi. Hay unas cartas de Gandhi y Churchill cuando al fascismo porque lo veían como una fuerza de contención Contra el bolchevismo. contra el bolchevismo. Entonces, si uno se obvia este concepto, porque la gente le da más terror los bolcheviques que los fascistas, Claro. y tenían buenas razones para eso. Siempre es muy dicotómica. Exacto, es muy dicotómico. Pero un dato, fíjate que los fascistas ninguno fue preso después. O sea, no hubo un criminal internacional contra los fascistas como si lo hubo contra los nacionalsocialistas alemanes. Pero entonces está como diluido. Pienso que ¿sabes? O sea, como que si yo pienso en fascismo, pienso en Mussolini, pero al Pero final... yo no pienso en Mussolini, porque eso ya o sea, lo que te iba a decir, después de la Segunda Guerra, cuando ya el fascismo no existía, o sea, desapareció, lo destruyeron, los aliados ganaron, los soviéticos y los partidos comunistas satelitales, y por ello la izquierda más cercana al comunismo, empezó a usar el término fascismo como equivalente a derecha. Exacto. O O sea, sea, a lo que no eran ellos. ahorita la manera en la que se utiliza el término fascismo literalmente es una evolución de lo que fue, pero no lo podemos unir con el concepto No tiene nada que original. ver cómo se usa el término hoy en día con lo que No fue. tiene Ni nada que siquiera es una ver. evolución, es que no tiene nada que ver, porque el uso de fascista es un uso propagandístico que empiezan a hacer los soviéticos después de la Segunda Guerra, y no tiene que ver con el fascismo histórico original. Y en este caso... Claro, porque los fascistas eran los enemigos principales de la Unión Soviética. Este es el silogismo. Mi enemigo son los fascistas, ergo, si tú eres enemigo, eres fascista, que es un sofisma, pero ese fue el sofisma que aplicaron los sofistas, los soviéticos, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo enemigo de los comunistas es fascista por definición. Ese Así fue. sea. Por lo izquierda. tanto, de derecha, Ajá. ¿sabes? Si eres mi Sí. enemigo, por lo tanto es de O derecha. trabajas ¿Cómo se para asocia- los fascistas. Ajá, ¿y cómo se asocia a la derecha? Solo porque los soviéticos, si somos de izquierda, entonces ¿Y por qué? si tú te pones, eres fascista, por lo tanto eres de derecha, así seas de Y porque izquierda. no tienes control directo de los medios de producción, entonces pensáis más o menos que estáis a la derecha. Entonces se meten por ahí, a pesar de que el Estado es súper fuerte y controla todo. Sigue siendo una forma autoritaria, Claro, si tú ¿no? te das cuenta, desde el punto de vista analógico, lo que más se parece al fascismo histórico es el comunismo. Claro. O sea, desde el punto de vista de las estructuras, ¿no? Salvo esta discreción, ¿no? En el fascismo los enchufados podían actuar libremente,
o sea, la oligarquía, perdón, la oligarquía que se creaba ahí podía usar libremente. El enchufati, exacto. Y en la Unión Soviética no. El control estatal de lo público era férreo. Claro, la nomenclatura sí tenía prebendas, ¿no? Pero no había propiedad privada. Entonces, el fascismo es un socialismo con propiedad privada, si tú quieres. Ok, me gusta pensarlo así. Luego, digamos, en la Guerra Fría, todo el que no... Después de la Guerra Fría todo cambia, entonces el uso del fascismo es eso, es enemigo de los comunistas, eso es lo que significa. Y cualquiera, incluso si eres feminista, dice que eso es fascismo. O sea, y en los 60, con la Revolución Cultural de los 60, y etcétera, y cuando las élites universitarias se vuelven también de izquierda, y empezó toda la Revolución Cultural que implicó los 60, fascista se usa ya casi para hablar. Si tienes un novio que es un poco estúpido, dices es fascista. Entonces, sí, facho. Facho, o sea, todo se vuelve facho, pues, ¿no? Ok, o sea, ahora es un insulto prácticamente. Todo lo que no es progresista se vuelve facho. Ni siquiera ya no todo lo que es comunista como fue después de la guerra, sino que a partir de los 60, todo lo que no es progre es facho por definición. Y así lo usan en España. En España todo, también. En Argentina, claro, en México, en todos los países donde hay fuerzas progresistas, digamos, fachos cualquiera. Y después de la revolución woke, que es la que ustedes están protagonizando como generación, no. ¿verdad? Fascista, pero no persona ni fascista es cualquier cosa. Patriarcado, es fascismo, o sea, no tumbar estatua es fascista, o sea, etcétera, ¿no? O sea, ya fascismo es cualquier cosa. Entonces es un significante vacío. Claro, entonces es como decir progre ahorita. Ay, progre, cállate. Decir progre es como anda decir bañate. facho. O sea, como que hay progre, anda bañate. Es algo así. Es lo contrario. O sea, es lo contrario de facho progre. es de derecha, progre es de izquierda. Sí. Exactamente, son dos calificativos reduccionistas los dos. Exacto. Y el facho, ahorita se hace entonces una ley en Venezuela contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Neofascismo, porque ¿Dónde se pudiera ver rastros de fascismo en Venezuela? Ahora, lo primero que hay que decir que para que haya fascismo hay que tener el poder del Estado y el poder del ejército. Para, o sea, para que haya si no, no sé, claro, porque si no es imposible, ¿no? O sea, no es una ideología que se da en la oposición. ni siquiera es una ideología. O sea, uno se puede ir a la playa con unos amigos a hacer una fogata. Si somos fascistas y comer marshmallows, pues eso no tiene sentido. Pero ser fascista tienes que tener poder real de aplicar la violencia y aplicar la represión para que haya un Estado totalitario. O sea, tiene que estar en el gobierno prácticamente. Si tú eres fascista, deberías No estar en el puede, gobierno. no puede haber fascismo de oposición, eso es imposible desde el punto de vista... Pero como te digo, como no tiene nada que ver con términos históricos reales, sino con uso propagandístico del término a partir de la Unión Soviética y después maximizado por la progresividad de los 60, fascista es cualquiera que no sea de ultraizquierda, prácticamente. O sea, incluso los adecos podrían ser calificados de fascistas porque pueden ser catalogados de neoliberales, ¿no? Recordemos que Carlos Andrés fue una de las acusaciones que se les dio. Sí. Entonces, y Carlos Andrés siempre fue socialdemócrata. O sea, lo que podemos concluir no concluir, pero hablar de lo de la ley, es que es propaganda. Por eso es texto de ahora, ley. Yo te puedo dar mi opinión de por qué está esa ley ahorita. ¿Ah? Yo te puedo dar mi opinión de por qué esa ley viene ahorita. Porque uno dice, ¿por qué ahorita la ley? ¿Por qué no ahorita. antes? ¿Por qué no después? Me gusta, claro. me gusta. Yo creo que ahorita la ley viene, en primer lugar, por dos razones. Primero, para asociar todo lo que sea cercano a María Corina Machado como fascista. Porque como es liberal se parece a neoliberal, todo es... y segundo, para producir una gran autocensura en la población, en los medios y sobre todo en las redes sociales. Claro, porque como está tan abierto el término, tú puedes ser... o sea, todo cabe dentro de la ley. Es que te puede hacer fascista. Este sistema necesitaba una ley para eso, no. Pero no necesitan la ley para poner presa a la gente, pero necesitan la ley para hacer más para crear más miedo psicológico. O sea, para que esta ley tiene un efecto psicológico importante, creo yo. Que también utilizan mucho eso con la ley la ley anti-ONG. No la terminan de sacar, pero representando la hablan y hacen propaganda de la ley. No, la ley anti-ONG hace esto, pero no la terminan de promulgar. Sí, yo creo que quieren ilegalizar a 20 Venezuela y a todas las expresiones afines, es decir, cualquiera que sea, cualquiera que crea más o menos en la libre iniciativa, que es fascista ya por eso, ¿no? Cualquiera que se oponga. Porque en la ley está puesto cualquiera que crea en la libre iniciativa y cualquiera que critique las instituciones del Estado, o sea que si criticas, por ejemplo, el CNE o criticas las Fuerzas Armadas o criticas el uso del Parlamento o criticas un alcalde, claro, está siendo fascista, claro, y por lo tanto estás ilegalizado. Yo me pregunto si esto tiene que ver con una intención del chavismo de ir más allá. O sea, porque... De ir más allá y ser más autoritarios. Si tú quieres construir un escenario en el que, por ejemplo, tú quieras recuperar el Esequibo y todo el que te vaya a criticar es un fascista,
tú puedes aprobar esta ley como para decir, déjame hacer lo que yo quiero hacer. Mira, yo creo que no es tanto por eso, porque en Venezuela el exequivo lo tienen para otro El uso. exequivo es para la comunidad internacional. Exactamente. Yo creo que cada cine en Venezuela va a defender que el exequivo es de Guyana. Eso no es. That's not Puede haber algún loco por ahí, pero eso no es el principal. No, yo creo que esto está hecho para tener una justificación de legalizar cualquier partido que ellos consideren más liberal, pero sobre todo para cualquiera que critique no solamente al gobierno, sino al Estado chavista, sea susceptible. Pero sobre todo porque a ellos no les hace falta otra ley para eso, porque ya tienen la ley del odio, tienen muchas leyes, ¿no? Creo que el efecto es de lograr una autocensura fuerte en la gente. Que la está logrando. Yo creo que sí. Lo está logrando. Yo lo veo como con años pasados sus estrategias cuando se han visto en peligro de perder el poder por una elección o algo así, siempre tuvieron como una iniciativa. Por ejemplo, la constituyente fue la iniciativa que hizo que después de eso el silencio total, pues, o sea, pararon las protestas, básicamente todo. Y yo creo que con esta ley buscan eso, o sea, que hay una elección, se aprueba la ley y nadie dice nada, nadie puede criticar que hubo un fraude. Si se aprueba la ley, por ejemplo, y tú no estás de acuerdo con la actuación del CNE, aunque tú seas muy elegante criticando, que seas muy objetivo, aunque tú veas por lo menos datos incluso, o sea, con datos. Sí, actas, por ejemplo. Actos o datos, y ya estás cayendo en criticar las instituciones del Estado. Que incluso esa es una de las formas, para los que no saben, de cuando estás comunicando en política aquí en Venezuela, para más o menos sondear la censura. Lo que hacemos es, en vez de mencionar nombre y apellido, se mencionan las instituciones del Estado, porque en tal caso, o la persona que está en el cargo público, sin decir su nombre, porque al final cuando estás en un cargo público, tú tienes que rendir cuentas en teoría, ¿no? Entonces ahora no lo vamos a poder decir, porque usualmente lo que decimos es, bueno, según tal, el Estado o esta institución o el gobernante, el presidente, ¿sabes? Y no mencionas nombre y apellido, y así como que te cuidas un poco, pero ahora es imposible, porque no puedes ni siquiera referirte al Estado ni al gobierno. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que las Fuerzas Armadas no están actuando con institucionalidad, porque eso sería fascista, lo cual es una paradoja. Entonces, la gente se va a cuidar mucho de lo que dice. No tanto en los medios, porque ya los medios están completamente sometidos hace muchos años en Venezuela. Cualquier medio, sociales, radio o televisión, o es chavista, o es protochavista, o es enchufada, que es peor que incluso a veces. ¿Qué es un protochavista? Un chavista es un chavista que no es chavista en el sentido de no está escrito, no está en el poder, pero quiere hacer como si fuera un chavista para que lo dejen tranquilo. O para enchufarse, etcétera. Es como un disfraz de chavista. Es como un rati. Es como un rati, exactamente. Después hay mucho chavismo. Hay un perichavismo también, ¿no? Que es como no somos chavistas, pero pensamos como los chavistas. Me gusta esa que es como un chavismo de sumisión. O sea, tienes razón, pues, ¿no? La violaron porque tenía minifalda. La violaron, eso lo dice. Entonces, eso es la verdad. Entonces, bueno. O sea, que hay muchos opinadores. Tienen sus analistas. Tienen sus analistas, el analista que dice que la culpa es de la muchacha que usaba minifalda, pues, ¿no? Eso es muy conocido. ¿Cómo que le dijiste perichavista? Perichavista, que están en la periferia del chavismo. Me encanta. Lo voy a utilizar. De rancho, pues. No. Montan el rancho alrededor. Bueno, pero no son ranchos, son casotas. Son villas. Hay bastante plata ahí, sí. Son villas y... Villas, sí. Son villas. La periferia del chavismo. Sí. Es la periferia. Las colinas. Las colinas del chavismo. I love this. Vamos a utilizar perichavismo. Sí. Aunque yo no quiero usar, ya yo no estoy usando tanto chavismo. No, es que el chavismo mutó otra cosa. Ya yo estoy usando madurismo. Siento que el madurismo es la mutación del chavismo. ¿Tú sientes que se diferencian? O sea, pasa que el chavismo... No, yo creo que Maduro es el legado exacto de Chávez. De hecho, sí, claro. No, lo que quiero decir es que cuando uno dice chavismo se recuerda, sobre todo los que tenemos una edad, nos recordamos una época que ya no existe en Venezuela. Ya estamos no en otra época. Nada. Exacto. Entonces, vamos a acordar un pedazo que ustedes no van a escuchar hablando de la ley de fascismo. Es interesante. Pero tiene que ver con Cuba. Okay. Tiene que ver con Cuba y con alguien. Sí. Y con alguien. Sí. Que tiene bigote. Okay. Mira, te iba a preguntar, Eric, ahora que están ocurriendo estas cosas, viene una elección. No, me gusta esto porque es una aplicación práctica, una muestra práctica de lo que es, cómo funciona la ley. Como la ley, ¿viste? Exacto. Entonces, este silencio que ustedes van a escuchar, este corte que ustedes van a ver un poco raro, es parte de un ejemplo demostrativo de cómo funciona el efecto psicológico de la ley. ¿Por qué entonces tú dices que la ley tiene que ver con esto? Buscar la autocensura de la sociedad, sobre todo en redes sociales, porque de hecho menciona las redes sociales. Ilegalizar algunos partidos políticos. Que ya unos están cooptados, ya unos le quitan las tarjetas. Ilegalizar una cierta narrativa. Ya. O sea, la narrativa liberal está ilegalizada. Estás ilegalizando. Una foto, ¿qué quiere decir esto? Que una foto con Uribe, una foto con Milton Friedman,
una foto con el presidente de Argentina, una foto que a ellos no les guste, ya está sí, sí. asociada con una asociación, con una organización para delinquir. Claro. Agavillamiento. Eso es lo que ellos quieren O sea, hacer. están ilegalizando la libertad ellos quieren de que produzca un expresión. efecto de crear una narrativa de agavillamiento con cualquiera que tenga una ideología. Claro, lo que hacía Chávez cuando, por ejemplo, María Corina fue a visitar a Bush. O sea, ponía la foto, hubo un o sea, periodista, fascista, se hubo un, reunió con Vox. hubo un periodista que le tengo mucho aprecio, venezolano, que vive en el exterior, cuyo caso armaron en torno a una foto con Uribe, lo cual es absurdo, ¿no? Porque es una ficción literaria, ¿no? Pero a partir de eso, como hay unas asociaciones, pueden demostrar agavillamiento o asociación para delinquir, etc. Entonces, ese es el principal efecto de la ley. Y el segundo es completamente psicología de masa, es para producir una gran autocensura. Sobre todo para no criticar lo que, entre muchas comillas, instituciones del Estado, ¿no? Claro. Ahora, para ti esto es una señal de debilidad o de fortaleza. O sea, el hecho que ellos decidan hacer esto ahorita, decidan autocratizarse más a los ojos de toda la comunidad internacional en vista de que viene una elección, ¿por qué lo harían? Bajo el acuerdo de Barbados. Bajo el acuerdo de Que Barbados. they don't give a fuck about it. O lo hacen justamente para ganar algo en la negociación. El acuerdo de Barbados no está vigente. O sea, el acuerdo de Barbados, que era el antiguo acuerdo de Doha, se lo pasaron. Por ahí. Entonces no creo que tenga que ver con eso. Más fuerte, fíjate, es un falso dilema. Porque, digamos, vamos a caer es que tienes miedo, es que estás asustado. Eso sí es. Eso siempre lo dicen y al final nunca Es tienen para miedo y amasar nunca a la caen. gente, ¿no? O sea, hay que verlo como una estrategia más, como tú bien lo decías, pues, ¿no? Pasó esto, no nos salió bien el juego de tener a Rosales como Sacaron otra perdedor, táctica. porque hubo una señora que hizo unas primarias que creó una crisis de legitimidad mayor en nuestro teatro ya que teníamos. Tenemos que picar adelante. Hay que verlo así, no hay que verlo como debilidad o fortaleza. Es una estrategia y una herramienta. Hay que más verlo están en sentido de utilizando. estratega, ¿no? Claro. Y en este caso, esta estrategia, tú, por ejemplo... El sentido militar del término, ¿no? De estratega, el sentido militar. Sí, claro. Yo te quería preguntar, yo he visto varias entrevistas que has dado últimamente en las que tú piensas que no hay posibilidad de... En la que condenó el fascismo y expresiones y afines. el ¿De verdad? neofascismo y Por las supuesto. expresiones similares. Exacto. Ajá. Por ejemplo, moralmente conservador. ¿Dice eso la ley? Sí. O sea, neoliberal o moralmente conservador. Es Pero decir, loco. puede ser evangélico, pero no puede ser católico, para decirlo en otras palabras. Es verdad. O sea, tú puedes ser evangélico, pero no católico. Bueno, eso es lo que yo ¿qué entiendo. O tiene? sea, puedes tener una moral evangélica. Y ahí no entras en la ley, ¿por qué? Porque tenemos eso, ya lo hablamos en un episodio, la relación que está teniendo El Estado con el la religión. Estado Con las iglesias católicas. La iglesia... Con las Cristiana. iglesias, perdón, evangélica. las iglesias, Con las la iglesias iglesia protestantes. evangélica. Protestantes. Pero si eres moralmente conservador, en sentido conservador católico, puede ser peligroso porque tú te puedes asociar con Vox o cosas así. ¿No? Que incluso ya hay persecución a algunos sacerdotes. Tipo, y esto no es raro. Eso es para que las homilías se callen también ellos. Eso que está hecho Se para que callen. incluso los padres se autocensuren. Porque hay unos que salen hablando. Y aparte Exacto. que la Iglesia Católica es una institución muy diferente a la evangélica. O sea, la Iglesia Católica ya es una institución Y en la iglesia hay a nivel crítica. mundial. O sea, las misas, los padres suelen hacer Por crítica de eso. lo que está pasando. Porque además uno sabe si, como no ¿Cuál es está, tu no está juego sancionada, favorito? pero no sabe si va a haber retroactividad, porque eso es otra, ¿no? Claro, o sea, es que usualmente es que lo presentó así. Una ley para juzgar los crímenes de 2014, 2017, los hechos violentos, dicen ellos. Exacto, sí. De 2019, ¿qué fue? 2014, Sí, sí, 2017 o sea, y juzgar 2019. lo que ya ocurrió. O sea, esto es una ley para, básicamente, un sector de la oposición directamente y juzgar algunos hechos que ellos consideran violentos, a pesar de que ahí están las evidencias, ahí están los juicios, bueno, el caso de investigación en la Corte Penal Internacional, etc. Lo que te puedo decir es que yo dudo mucho que la oposición tenga chances de ganar. Yo dudo porque en este momento no le estoy La viendo... probabilidad, si tuviera que haber una probabilidad, sería menor a 0,01. Bueno, yo quisiera no, pero eso maybe es como pensamiento wishful thinking o algo. Porque es que yo Válido, quiero legítimo. pensar... Uno tiene que tener esperanzas en la vida. Yo quiero pensar, pero al mismo tiempo no veo cómo no están construyendo la fuerza que se necesita. O sea, ¿dónde estás conectando? ¿Dónde estás articulando? ¿Con quién te estás haciendo para poder capitalizar? No estás haciendo nada. No, sí se está haciendo. O sea, lo que pasa es que la otra parte la destruye muy rápido. La destruye muy rápido, es Entonces, verdad. claro, porque está en posición de desventaja. Es muy fácil de. Bueno, pero yo siento que sí te puede hacer algo. Quiero Claro, pensar. Aquí hay una pregunta que yo siempre te he querido hacer. ¿En qué tienes esperanza tú? Wow. Yo That's lo deep. creo en la esperanza. La ¿No? esperanza no. La esperanza, había un teólogo del Renacimiento alemán que decía que el único hijo de la esperanza es la nada. La esperanza, además, decía Spinoza, sirve para mantener la esclavitud.
O sea, es para que la gente se conforme a su estado, no es para que la gente salga de su estado. Yo no soy de los que aupan la esperanza. ¿Ok? Yo más bien le pido a la gente, yo soy racionalista. Yo creo que mientras la gente esté más clara dónde está pisando, más puede decir si mantenerse pisando ahí o moverse, o cambiar, o tomar decisiones. La esperanza nubla la mente en el sentido que no te deja tomar decisiones correctas. A mí me pasa eso porque yo un día tengo esperanza. Lo cual no sería, sí, el contrario de la esperanza, por cierto, no es la depresión, porque tú dices, no. Pero El contrario de la esperanza es el realista. realismo. Es realismo. Sí, pero desde el punto de vista teológico es la desesperación. La esperanza es la hija de la desesperación y la hija de la esperanza es la nada. Pero ahí yo me pregunto, porque yo he tenido Ahora, este dilema. esperanza y fe no son sinónimos, ¿eh? La fe es otra cosa. La fe es otra cosa, que se parece un poco. Claro, pero la fe se tiene principalmente en Dios. Ese es el problema. Pero tener esperanza en los seres humanos, ya si tener fe en Dios es complicado, tener esperanza en seres humanos, no es muy recomendable porque te van a decepcionar seguramente. Eso yo lo pregunto por un tema de los jóvenes. Cuando nosotros estamos haciendo una gira universitaria y cuando hablamos con los jóvenes, ellos nos hablan con nosotros en los episodios, nos dicen, bueno, si vuelve a ganar Maduro en el 28 de julio, muchos se van a ir pues, del país. O sea, eso es como que lo... Y nos dicen, ¿ustedes creen que me debería quedar? Y yo, esa es decisión tuya. coño, no me pongáis tanto peso en tu vida, o sea, No. no sé. Y yo lo he pensado, o sea, uno tiene algo de esperanza un poquito y después un apagón de ¿Sabes esperanza. que yo creo que no sé si es esperanza, pero quizás eso nos lo da el amor que tenemos por el país y no Eso lo queremos puede ser, hacer? sí. Es como, más marico, me quiero quedar aquí porque te quiero, pero me estás haciendo daño. Y me está votando. Y me estás votando. El país Yo no voy a decirle a la gente que se quede o se vaya porque no me corresponde a mí tampoco dar consejos, yo no soy No. nadie. Pero yo le diré a ustedes que la nación no es el país. La nación o sea, no es el país. uno es venezolano, esté en Miami, esté en Madrid, esté en Tokio, esté en Barquisimeto, esté en Maracaibo. ¿Ok? Eso uno no es menos o más venezolano por eso. Es La verdad. nación no tiene territorio. La nación tiene que ver con Cultura. con un nacimiento, con una tradición, con tus ancestros. Y eso no se pierde porque te quedes o te vayas. Me gusta A veces, incluso a veces ha pasado con muchos pueblos, la diáspora los ha hecho crecer como pueblos. Pues. como los judíos. Sí, muchos. Muchos pueblos. Y, Es verdad, me gusta esta definición porque mucha gente no lo sabe y es como, igual que utilizan, que Estado es igual de gobierno, utilizan país es sinónimo de nación. no es lo mismo. Y no es así, tipo... Fíjense que yo estaba pensando en algo más cercano a nosotros, ¿no? Ok. En los chilenos, en los argentinos, en los años 80, 90. De hecho, cuando era niño yo estaba con muchos hijos de exiliados chilenos y argentinos, porque era la época. Y todos tuvieron, muchas de sus élites, estuvieron dando vueltas por el mundo, se enriquecieron, se nutrieron, y ese aprendizaje lo trajeron a sus países, y Chile después creció muchísimo, por ejemplo, o Uruguay, o Argentina. Entonces, yo creo que si hay un éxodo, el éxodo más bien enriquece la nación, porque está aprendiendo otras cosas, ¿no? Y ese aprendizaje lo vas a integrar después a tu país. Y además creas una red exterior donde el país se vuelve el país sale, es como una invasión casi. O sea, el país conquista otros espacios en el mundo Bueno, la arepa. que retroalimenta, pues, ¿no? Claro, pero obviamente tenemos esa parte y tenemos la parte de que salen Claro, huyendo, esto tampoco ¿no? es una apología a eso. No. Eso No, es terrible. pero- Lo que quiero decir es que no todo es malo en la diáspora. O sea, lo que quiero decir es que si un chamo se siente que se tiene que ir, no está traicionando su país, es lo que te quiero decir. No lo estás traicionando, Al pero contrario, no se siente incluso raro. podría ayudarlo más afuera a veces, pues, ¿no? O sea, depende de lo que esté Es haciendo. verdad, Claro, si pero- estás haciendo un TikTok para ver cómo invades una casa o cómo contrabandeas armas, no estás ayudando a tu país, pero si estás abriendo espacios en otro lugar donde pueden venir otros venezolanos, como en un hospital, en la NASA, etcétera, en una universidad, en comercio, estás ayudando a tu país. Es verdad. A hacer crecer la influencia de tu país en el exterior. Gracias, Eric, por venir. al Gracias episodio. por Gracias a venir. ustedes. Tenéis que desbloquearme en este momento. La parte más interesante la tuvimos que cortar, pero bueno. Bueno, Es, para es que una ustedes ley, es vean. un programa. Las personas que nos están viendo desde el primer episodio están viendo cómo vamos de a poquito. No queríamos que el programa fuera ilegal antes de que existiera la ley. Exacto. Es verdad, Eso es todo. es verdad, es verdad. Pero bueno, en conclusión, Quedamos a medias. Vayan a Patreon, ahí tenemos contenido exclusivo y vayan a la gira universitaria. Pronto vamos a darle unas fechas pendientes de nuestro Instagram, en Twitter, en todo. Eric se trajo sus medias, para que vean. Sí, claro. Unas y medias- a mí Ricardo me prestó unas de Yo guacamaya. tengo las mías de unos rayitos aquí. Me gusta. Chao. Chau.